Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre existencialismo aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a adentrarnos en un tema profundamente fascinante ya a un mes de que inició nuestro curso sobre el existencialismo. Que bueno, en pocas palabras pues hace referencia al dichoso nihilismo. Que bueno, aquí lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar desde la literatura de Dostoyevsky. Que bueno, pues dicho sea de paso, la cuestión del nihilismo, mucha gente lo ha tratado de ubicar mucho antes de la aparición de la literatura de Dostoyevsky. Pero lo cierto es que es a partir de la lectura de este clásico ruso que, pues digamos, sobre todo pensadores alemanes, en especial alguien como Nietzsche, pues van a comenzar a reflexionar sobre el tema del nihilismo. Entonces, digamos que cuando uno quiere adentrarse en el asunto del nihilismo, pues por eso siempre tiene que, pues digamos, abocarse o concentrarse en primera instancia en la figura de Dostoyevsky, ¿de acuerdo? Que bueno, pues aquí en pocas palabras, el nihilismo no nada más tiene que ver con la cuestión de la muerte de Dios, que en situ pues hace referencia a la cuestión de la pérdida de cualquier tipo de fundamento que le dé algún tipo de sentido o significado a nuestra vida. En la cuestión del nihilismo, en este orden de ideas en Dostoyevsky, como veremos en la presente sesión, va todavía más allá, porque nos deja con el dilema de la culpabilidad y el asunto de que pues somos seres libres y entonces pues de pronto vivir sin Dios o vivir sin ningún tipo de fundamento trascendente a esta materialidad que de pronto se puede mostrar un poquito absurda o sumamente absurda, pues nos deja solos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces ese es uno de los mensajes, hay muchísimos más en la literatura de Dostoyevsky, pero digamos que este es uno de los primordiales mensajes detrás de la literatura de Dostoyevsky cuando pensamos en temas de existencialismo, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a ir desenrollando, desenvolviendo en los próximos minutos, y ya para cerrar esta pequeña introducción a la presente sesión, te recuerdo que me puedes dejar todas tus dudas, comentarios y demás aquí abajito en la caja de los comentarios. En la descripción de este video te encuentras un enlace a la lista de reproducción creada para este curso de existencialismo, por si quieres ver las sesiones anteriores. Bueno, pues te vas a este enlace y ya también te invito a que le des like al presente video para que podamos llegar a más personitas, ¿sí? Bueno, va la serie chiquita de comerciales, como siempre, van a ser muy breves. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. De igual forma, si la plataforma no les avisa que hay un nuevo video, recuerden que martes, jueves y sábados, pues hay nuevo contenido aquí en el canal. En estos días te puedes dar una vuelta y de seguro te encontrarás un nuevo video. Y también, pues los domingos tenemos nuestros directos o nuestros en vivos, ¿de acuerdo? En caso de que la plataforma no te notifique, pues ya sabes qué días, ¿de acuerdo? Y de nuevo, pues aquí reitero la invitación a que le den like al presente video para que podamos llegar a más personitas. Y bueno, agradezco infinitamente a los miembros del canal, porque es gracias a sus aportaciones económicas o monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en estas temáticas. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros, y en este orden de ideas pues te invito a que te vuelvas un miembro del canal, porque no nada más me apoyas económicamente a seguir aquí en YouTube, a cambio obtienes acceso a cursos exclusivos y en estos momentos a nuestro taller de textos, en donde pues estamos leyendo el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Bien, por su parte, pues te invito a que te des una vuelta por mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio dedicado al análisis y a la reflexión jurídica. Por estos momentos, en estos momentos por allá todavía seguimos impartiendo un curso de filosofía del derecho. En la descripción de este video y como comentario destacado te encuentras enlaces a este canal por si gustas ir y darte una vuelta para ver qué ocurre por allá. Si lo haces, pues lo único que te pediría y te agradecería muchísimo es que me apoyaras regalándome una suscripción allá, ¿de acuerdo? Bien, pues como siempre recuerden que aquí en el Pensamiento en Llamas yo no me saco nada de la manga, salvo en los videos que son estrictamente opinión mía, pues ahí no hay bibliografía. Pero en estos en los que pues parte de algún tipo de estudio más o menos ya precedente, pues siempre hay bibliografía. Entonces les recomiendo este clásico de Scallan sobre pues el pensamiento filosófico en torno o dentro de la obra literaria de Dostoyevsky. Pues es buenísimo este libro para ver estas cuestiones. También este otro de Joseph Frank. Joseph Frank es a nivel internacional
el personaje más especialista y más concentrado y dedicado a Dostoyevsky, tanto a nivel biográfico como a nivel de obra literaria. Entonces siempre es un referente a nivel de bibliografía. Y bueno, pues ahí está el librito que yo les recomiendo de Joseph Frank. También este otro de Nervajet es, pues digamos, más o menos reciente y trae un análisis interesante de la filosofía que hay en torno a la literatura de Dostoyevsky. Entonces ahí está la recomendación. Y bueno, brevemente, pues yo les recuerdo que aquí en el Pensamiento en Llamas ya hace un tiempo hicimos un directo semanal en el que pues nos concentramos como a analizar de manera muy profunda o más larga o más detalladamente, digamos, esta cuestión de la filosofía en Dostoyevsky, el tema del nihilismo, todo este tipo de cuestiones. Aquí para, pues digamos, complementar más de lo que hemos dicho allá. Lo que vamos a hacer es analizar de manera muy puntual y muy concreta el tema del nihilismo como una pérdida de fundamento generalizada en obras como Memorias del Subsuelo. Otros traducen este texto como Apuntes del Subsuelo. Es igual, el punto es que nos entendamos cuando referimos a esta obra en particular. Luego vamos a analizar este asunto del nihilismo en Crimen y Castigo. Y ya por último, pues nos vamos a meter al asunto de los hermanos Karamazov. Que vean, como vamos a ver a lo largo de los próximos minutos, aquí la gran pregunta que siempre va a surgir o emerger en la literatura de Dostoyevsky es, al final del día, si vale la pena vivir o continuar en esta vida, si de pronto todo parece estar permitido. Y bueno, en este orden de ideas, recuerden que, como mencionábamos hace unos minutitos como preámbulo de la presente sesión, pues esto se va a traducir o esto va a significar, ya lo veremos más detalladamente en estas tres novelas, esto va a significar dejar al hombre o dejar a las personas solas consigo mismo respecto a sus remordimientos, a sus cargos de conciencia y también respecto a la conciencia misma de que somos libres y que, pues en pocas palabras, no hay una especie de Dios que garantice, pues digamos, o las consecuencias de tu vida o de tus actos, ni tampoco hay algún Dios que te esté vigilando en tus acciones. Al final del día te quedas solo para la literatura de Dostoyevsky, estás solo contigo mismo, tus culpas, tus remordimientos, como peso o pago de las consecuencias de tus actos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de si vale la pena vivir siendo consciente de todo esto, pues se vuelve más cruda, como ustedes pueden darse cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, ya yéndonos en concreto al análisis de estas tres obras que les mencionaba, en donde podemos ver de una manera más ejemplar y más específica todos estos elementos. Recuerden que en el directo semanal ya viejito que dimos alguna vez aquí en el canal, pues analizamos de una manera más prolífera estos aspectos de la literatura de Dostoyevsky. Aquí nos estamos yendo más puntuales y más concretos. Bueno, para resumir en pocas palabras la trama de Memorias del Subsuelo o Apuntes del Subsuelo, bueno, pues gira en torno a un burócrata mediocre, a un personaje marginado, resentido con la sociedad, que pues desea siempre como más cosas, pero en última instancia es por culpa de su propia mediocridad que él mismo no puede sobresalir. Hay una parte, un encuentro interesante con una prostituta que tiene el hombre del subsuelo, ¿no? Que pues es la voz narrativa de la segunda parte de este libro. Tiene un encuentro interesante nuestro protagonista con esta dama de la noche, que bueno, en pocas palabras pues pone de manifiesto como el gran problema que hay en torno a este tipo de personajes miserables que pierden todo significado de su vida y que pues en pocas palabras se están arrastrando con sus propias culpas y con sus digamos con el propio peso de las consecuencias de sus actos. El hombre del subsuelo en este texto o en esta novela corta de Dostoyevsky lo podemos observar no tanto en el sentido de ser un nihilista puramente expreso ni puramente abierto, sino más bien es un personaje que se ha dado cuenta o ha sido plenamente consciente que todas las narrativas que coloquialmente rodean al ruso de este tiempo, pero también podríamos pensar que son narrativas que nos rodean todavía en nuestra contemporaneidad, pues carecen de sentido. O sea, la idea del matrimonio, la idea de los amigos, la idea de la pareja, la idea de la meritocracia, todo esto carece de sentido, en el sentido, valga la redundancia, de que pues son discursos falsos que al final del día no te aseguran lo que pues
supuestamente te están asegurando, ¿de acuerdo? O sea, detrás de la promesa, por ejemplo, del matrimonio feliz, pues viene la rutina, lo monótono, y eso termina volviéndose un infierno. Entonces, digamos que el hombre del subsuelo que aparece en esta novela como protagonista, pues es un personaje que, como les decía, se ha vuelto consciente de toda pues esta falsedad y de todos los discursos pues digamos artificiales que rodean al hombre ruso cotidiano, etcétera, sobre todo al burócrata, que dicho sea de paso, la literatura de Dostoyevsky tiene sátiras muy prolíferas en contra de la burocracia rusa. Volviendo aquí al punto, bueno, pues el hombre del subsuelo se da cuenta de todas estas ficciones, de todas estas falsedades, en el sentido de que pueden ser y son para el hombre del subsuelo en determinado punto una construcción arbitraria que no garantiza un sentido pleno de nuestra existencia. Y entonces aquí podemos observar una primera etapa, una primera cara del nihilismo en Dostoyevsky. No se da aquí directamente como una negación de la existencia de Dios. Esta frase de Dios ha muerto pues aparece hasta los hermanos Karamazov, tiene un significado particular, ahorita nos vamos a meter en concreto con esta sentencia, pero aquí, digamos en pocas palabras, el nihilismo manifestado en Memorias del Subsuelo tiene que ver con una pérdida de sentido, con una pérdida de propósito respecto a las grandes narrativas y sus promesas. Entonces el hombre del subsuelo tiene que cargar con la conciencia de su libertad, o sea, el hombre del subsuelo se da cuenta que la ficción está rodeándonos a todos constantemente y tú eres el que decide qué ficción al final del día se toma en serio. El hombre del subsuelo es un personaje que ya no se quiere tomar en serio ninguna ficción y por eso vive en un estado de marginación y de miseria absoluta. Al final del día, pues el no decantarse por un sentido o darle significado a una de estas narrativas lo condena a él mismo también a vivir con un enorme peso de culpabilidad, porque sabe que podría hacer más en su vida, pero no lo hace. Entonces, muerto, digamos, o erradicado, digamos, toda la valoración que pueda hacer un individuo respecto a todas estas narrativas que le dan significado a nuestra vida, desde la idea de casarse, la idea de comprarse una casita, a lo mejor de tener un mejor puesto en el trabajo, volverte un empresario exitoso, ya sabes, pura filosofía de tiburón, etcétera. Bueno, el problema, y al final del día cuando tú renuncias a todas esas narrativas tienes que cargar con las propias consecuencias de tus actos, y es un infierno. Entonces la pregunta de si vale la pena vivir viendo que todo está permitido en razón o en virtud, desde Memorias del Subsuelo, de que uno es el que le da significado a las narrativas, por lo tanto en situ o en sí mismo todo está permitido, nada más es el ser humano el que se restringe por el modo en que está valorando de manera muy especial narrativas como la del matrimonio, la de la moralidad, la de la sociedad, etcétera. Bueno, pues esta pregunta, como pueden ustedes darse cuenta, se recrudece muchísimo en el libro de Memorias del Subsuelo, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos con el clásico de Crimen y Castigo. Aquí vamos a encontrar otra fase del nihilismo en Dostoyevsky, por así decirlo, una evolución más compleja, más profunda, más honda, en donde, bueno, pues en pocas palabras la trama va de que pues hay un tipo llamado Raskolnikov que de pronto pues decide matar a la usurera, a la anciana usurera, que es la que le está rentando, alquilando el lugar en donde vive. Y al matarla, pues al principio Raskolnikov cree que le está haciendo un favor al mundo porque está matando a un usurero, una persona que en última instancia se dedica a pues estafar o abusar de los inquilinos con tal de su propio beneficio, no importándole que estos inquilinos se vayan a la ruina o a la quiebra. Entonces Raskolnikov mata a la anciana y desde ese punto pues va a vivir a lo largo de todas las páginas de Crimen y Castigo un profundo y complicado proceso de introspección y de reflexión en torno a que, bueno, pues al final del día el castigo siempre nos llega a todos. Raskolnikov no va a soportar más no va a poder él cargar más con el peso de sus actos y pues va a terminar entregándose a las autoridades. Pero la gran, digamos, la gran tristeza de Crimen y Castigo o la gran tragedia de esta novela es que pues las autoridades no le creen por falta de evidencia y él tiene que vivir eternamente con lo que hizo. Entonces, aquí el nihilismo en Dostoyevsky se acentúa más hacia el lado de la culpabilidad, es decir, sin Dios o sin este fundamento trascendente que va más allá de nuestra propia existencia y del modo en que van aconteciendo las cosas materialmente absurdas,
pues uno tiene al final del día que asumir la carga de responsabilidad respecto a todo lo que hace. Es muy sencillo, como vamos a poder observar en distintos monólogos, distintas conversaciones presentes en Crimen y Castigo. Es muy sencillo ser cristiano, en el sentido de, pues, al final del día, la acción moral mala que nosotros podamos desempeñar, pues se la terminas achacando al diablo o a la ausencia de Dios o ese tipo de cosas. Y se dan cuenta, esas narrativas en última instancia lo que hacen es despreocuparnos un poco, es decir, alivianar la carga de responsabilidad sobre nuestros actos y nuestra carga de culpabilidad, porque pues siempre hay entidades externas a nosotros que están provocando, pues digamos, nuestro actuar perjudicial a terceros en el mundo. Y no nada más con el discurso de la existencia de Dios y del diablo y todas estas cosas, también con otro tipo de narrativas. Por ejemplo, la narrativa victimizante, que a lo mejor puede ser muy popular en nuestros días, que tiende a echarle la culpa a las circunstancias y no como a los propios actos del individuo, pues también es un enorme peso y un enorme pues digamos alivio el que pues los individuos responsabilicen a las circunstancias y no tanto a sus acciones. Entonces responsabilizar las circunstancias siempre se puede dar porque los individuos terminan valorando al destino o al acontecer de los hechos cotidianos de una manera sumamente especial y le dan un sentido particular que les permite fundamentar su propia existencia. Las personas que vienen, por ejemplo, de la realeza o que vienen de cunas muy arruinadas, etcétera, pueden fundamentar el destino de su vida y en este sentido le dan un propósito a su existencia como una perpetuación de este linaje o como una superación del mismo. Entonces, en Crimen y Castigo vemos esta nueva fase en el nihilismo acentuada en cómo al final del día, pues todos, digamos, las narrativas que terminan, pues sacándonos o quitándonos un peso de encima sobre nuestra propia responsabilidad individual, al final del día son modos de autoengañarnos a nosotros mismos porque la culpa siempre está con nosotros. Y entonces digamos, en la plena conciencia del nihilismo más profundo y más hondo dentro de Crimen y Castigo en Dostoyevsky, pues encontramos al final del día que el castigo, ¿no? Siempre nos llega a nosotros, pongan ustedes que no tanto por una consecuencia inmediata o directa en la realidad, algo así como que pues te encarcelo, sino más bien porque uno tiene que estar viviendo eternamente con la conciencia de lo que hizo. Y al vivir eternamente con la conciencia de lo que uno hace y como se ha desvalorizado todo lo que pueda haber, todo lo que se pueda versar con un sentido trascendente de la vida o con un discurso que pues digamos pueda darle un significado o propósito a nuestra vida en torno a explicarnos por qué estamos aquí más allá de simplemente estar de cara en la pura materialidad desnuda de la vida cotidiana, en donde pues nacemos sin razón, crecemos sin razón y también morimos sin razón. Se vuelve más preocupante y más atosigante la pregunta de si vale la pena vivir en un mundo así, en donde al final del día también aquí todo se muestra como permisible o permitido, porque pues es el ser humano el que termina valorando estos discursos que le permiten quitarse su carga de responsabilidad de la vida cotidiana. No es fácil responder a la pregunta de si vale la pena seguir en un mundo en donde tienes que cargar siempre contigo mismo, como pueden ustedes darse cuenta. Y bueno, ya para finalizar el presente video, pues vemos o vamos a analizar al menos muy brevemente, muy puntual, la tercera fase del nihilismo en Dostoyevsky, en donde se va todavía a acentuar más la gravedad de la pregunta de si vale la pena vivir en un mundo donde todo está permitido. En la novela de los hermanos Karamazov comento cosas muy puntuales, muy concretas. Básicamente pues la trama de los hermanos Karamazov gira en torno a un parricidio en donde pues los hermanos Karamazov terminan asesinando al tiránico padre de la familia Karamazov, al jefe de la familia. Y entonces aquí hay un pensamiento bastante crudo y bastante oscuro que aparece en esta fase de la literatura de Dostoyevsky. Es la idea de que cuando uno reconoce que Dios ha muerto, y de nuevo, esto no tiene nada más que ver con cuestiones teológicas, ¿no? De la existencia de, pues ya saben, el señor con barba, ¿no? Que está sentado sobre una nube. No tiene que ver necesariamente con la negación de la existencia de esta entidad. Tiene que ver también con la negación de cualquier tipo de narrativa que le dé un sentido particular a tu vida,
Desde, mira, es que yo soy importante en esa existencia porque soy bombero, porque soy abogado, ayudo a los demás, porque no sé, qué sé yo, como escritor, como filósofo, mis ideas pretenden cambiar al mundo. Todo ese tipo de narrativas también pues son abrazadas o destruidas por el nihilismo porque dan un significado trascendente de la misma existencia. Aquí el detalle es que cuando uno reconoce que ninguna de estas narrativas tienen significado particular para nuestro actuar cotidiano, desde la cuestión misma de la existencia de Dios hasta estas pequeñas narrativas que les estoy comentando, bueno, pues el ser humano puede volverse, digamos, hacedor de cualquier tipo de acto más abominable que ustedes piensen. Entonces, por eso la novela de los hermanos Karamazov es oscura. Porque digamos que Dostoyevsky aquí se vuelve un poco profético en el sentido de decir, miren, si en determinado punto deja de haber un significado trascendente a todos los individuos, que no nada más tiene que ver con Dios, les repito y les insisto una vez más, tiene que ver con, digamos, papeles o ideas muy básicas de funcionamiento social con, no, pues es que mi vida es importante porque soy un médico y salvo vidas, todo este tipo de narrativas. Lo que vaticina aquí Dostoyevsky, y esta es una tercera fase del nihilismo en Dostoyevsky que es bastante crudo, es que si el ser humano, o sobre todo el occidental, llega a la conciencia o al pleno apogeo del nihilismo, pues se puede volver capaz de hacer cualquier tipo de atrocidad sin freno alguno. Y entonces aquí no nada más va a ser el tema ya en la novela de los hermanos Karamazov, de que uno cuando renuncia o cuando se da cuenta de la ficción detrás de, por ejemplo, la existencia de Dios o detrás de cualquier otro tipo de narrativa que le dé algún significado o propósito a nuestra existencia, cuando tú eres consciente de todo eso, ahora ya para la novela de los hermanos Karamazov, no nada más vas a tener que cargar con tus propias culpabilidades, que resultan ser consecuencias de tu libre albedrío, de tu libertad que tienes en esta tierra, sino que ahora tienes que cargar con la conciencia de que puedes hacer lo que sea sin, digamos, freno alguno, y que los hombres o las personas que nos rodean también pueden en sí, una vez que sean conscientes del nihilismo, pueden hacerte lo que se les dé la gana. Entonces por eso les digo, esta etapa del nihilismo o del desarrollo del nihilismo en la literatura de Dostoyevsky se vuelve muy oscura y muy negra. Sobre todo en torno a la pregunta de si pues vale la pena vivir en un mundo así, donde todos podrían en determinado punto volverse conscientes de que no hay estos sentidos o estos significados trascendentes de la vida y hacer lo que se les plazca. Ah, claro, y también incluyendo, ¿no? Todo este tipo de cargas de culpa y responsabilidad, pero principalmente porque todo esto termina, pues digamos, concluyendo en haz lo que se te dé la gana. Eso es un punto muy crudo y digamos muy tenebroso cuando ponemos a analizarnos de manera muy específica las consecuencias de todo esto. Y bueno, ya para finalizar, pues muchas gracias a todos por mirar, no olviden darle like al presente video y dejarme aquí abajito todos sus comentarios, críticas, objeciones y demás que tengan. Nos vemos, hasta la próxima.